Señorita, realmente no debería lastimarse. Actuaste durante 5 años, seguidos como un esposo devoto. Debes estar agotado. Hola, esposa. Necesitas salir de la ciudad inmediatamente por un viaje de negocios. Vigila de cerca al señor Wang y al proyecto de la empresa. No es eso. No se está encargando Xiao Xiao de eso ya. Preferiría no ir. Este proyecto es crítico. No puedo dejárselo a nadie más. He estado pensando, una vez que termine este proyecto, planeo renunciar. Quiero dejarte la empresa a ti. Quiero concentrarme en prepararme para un bebé. ¿Qué opinas? ¿Esposa? ¿Quieres dejarme la empresa a mí? No tienes de qué preocuparte. Es solo que verte trabajar tan duro en la oficina. Me rompe el corazón. No nos apresuremos a tener hijos. Yao llevará tu equipaje a la oficina. Deberías salir ahora. Es extraño eso de Zhou Shenyang. Él es realmente lo peor de lo peor. Tianan, trae las fotos de Yo, Sanyang y mías. Tíralas todas por mí. Además, quiero un expediente completo de esta mujer. Entendido. Me encargaré de inmediato. Pero señorita... No se preocupe. No dejaré que esos dos rompehogares se salgan con la suya. Hola. Usted debe ser la madre de Zhou Xianjing. Soy la novia de Zhou Shenyang. Chano Xiao. Justo estaba planeando que la Tianan se hiciera pasar por la madre de Zhou Shenyang para conocerla, ya que me has aceptado como tu madre. Entonces soy tu madre. Xiao Xiao. He escuchado a Xianyang mencionarte tan a menudo. Xianjang y yo estamos verdaderamente enamorados. He estado en el hospital para hacerme un chequeo. El médico dice que tengo una constitución altamente fértil. Es muy fácil para mí quedar embarazada. A diferencia de su esposa que lleva tantos años casada y aún no ha podido dar un heredero. Y tiene el descaro de dejarla estar todos estos años sin un nieto. Incluso te contó todo eso. Parece que ustedes dos realmente son cercanos. Y vine hoy principalmente para dejar claras mis intenciones. Mientras des tu bendición, te garantizo que estarás cargando un nieto en poco tiempo. Por supuesto, quiero un nieto lo antes posible. Entra y hablaremos. Señorita, esta mujer es absolutamente desvergonzada. Tianan, ahora soy la madre de Shenyang. Tienes que seguirme la corriente y montar un buen espectáculo. Esta casa es impresionante. He soñado desde niña con tener un hogar como este. La película fue traducida. De cualquier manera, por media. Y al final esta casa también será nuestra. Señorita, esta mujer sea arrogante. Ya que estás aquí, quédate unos días. No habrá ningún problema. Después de todo, Shane, que esa vieja bruja se fue de viaje. Tianan, llévala arriba y deja que elija una habitación. Señorita, ¿cómo puede dejar que se quede aquí? Al dejarla quedarse, ¿no será más fácil tratar con ella? Esta debe ser la habitación que usaba esa vieja bruja. Es muy espaciosa. ¿Será cómodo vivir aquí? Pero no.
¿Por qué falta una? No puedes tener esta habitación. ¿Por qué estás gritando? Señorita Chun, ni siquiera ha visto las otras habitaciones todavía. Tómese su tiempo para elegir. No puede tener esta habitación. Solo eres una niña. ¿Qué te da el derecho de tomar decisiones por mí? Por favor, elija otra habitación. ¿De qué te sientes culpable? Hay algo que escondes detrás de tu espalda. The film was translated and narrated by M Media. Si a Yao le gusta el dormitorio principal, déjala que lo tenga. Hey, Anan. Yao es la futura ama de esta casa. Si a ella le gusta, eso es lo único que importa. Eso ocupa el dormitorio principal para ella. Sí. Gracias, tía. Ahora que me mudé, es hora de que cambie la forma en que me dirijo a usted. Mam. Buena chica. Mi nuera. Señorita. Ella lleva puesto el vestido que más le gusta. Es solo un vestido. Mientras ella se quede aquí voluntariamente. Vale mucho más que cualquier vestido. Hola, mamá. Este conjunto es tan cómodo. Mucho mejor que el mío. Verdaderamente maleducada. Yao Xia. Si quieres casarte con la familia Zhou, hay ciertas reglas que debes aprender. Arra, ¿qué clase de reglas? ¿Estándares para evaluar el desempeño de atención? Índice de la nuera de la familia Zhou. ¿Esto? ¿Qué rayos es esto? ¿No te dijo Shanyang que una nuera en la familia Zhou debe estar certificada para el puesto? ¿No es eso un poco exagerado? La familia Zhou no es algo que decida por mi cuenta. Este KPI para los ancianos Zhou es una oportunidad que busqué específicamente. ¿Qué es este protocolo de mañana y tarde? Significa que cada mañana y tarde debes servirte a tu suegra, levantarte a las 6 y dormir a las 9. Y este valor agregado trimestral del 15%. Para decirlo sin rodeos, significa sacar dinero de tu propio bolsillo para construir escuelas primarias y financiar proyectos de alivio de la pobreza para ganar prestigio para la familia Zhou. Cuota de fertilidad. 4 hijos en 2 años. Esta película fue traducida y realizada por M Media. ¿No dijiste que eras muy fértil? Entonces, ¿un par de gemelos al año? ¿Tan difícil The es? film was translated and narrated by M ¿Qué Media. clase de persona es la nuera de la familia Zhou? ¿Casarse con ellos? Si crees que es demasiado difícil, puedes irte ahora mismo. Hay una larga fila de mujeres esperando casarse con la familia Zhou. Tengo 2 condiciones. Me niego a estar aquí sin un título. Y que Zhou Shenning se divorcie de su vieja esposa de inmediato. Entonces, recíbanme con una gran boda. El divorcio y la boda corren por mi cuenta. Mientras puedas pasar la evaluación, todo lo demás es negociable, ¿eh? Bien, estoy de acuerdo. Eso está mejor. La tía Nan es nuestra instructora de etiqueta. Seguirás a la tía Nan y entrenarás adecuadamente. Chen Xiao Xiao. El espectáculo ha comenzado. Mami, por favor, toma un poco de té. La amante de un marido infiel tratándome como su suegra. Escuchar eso, mami, realmente se sintió satisfactorio. Eso realmente se siente bastante satisfactorio. Ni siquiera puedes sostener la taza de té con firmeza. Eso es lo que resulta de un origen tan humilde.
Ni siquiera has dominado la etiqueta más básica. Lo siento. Lo limpiaré de inmediato. No importa. Le agarrarás el truco con un poco más de práctica. Hay una fiesta de té esta tarde. ¿Me acompañarás? Damas, esta es mi futura nuera, Chen Xiaoxiao. ¿Alguno de ustedes ha volado en privado de Milán a las Maldivas? La nueva ruta de baja altitud te permite volar sobre los arrecifes de coral. Fuera de la ventana puedes ver vastas extensiones de azul fluorescente. No importa cuán buena sea la ruta, aún necesitas joyas para darle peso a la cabina. Hace unos días en Ginebra, compré un collar de zafiros. Mira las facetas. Cuando la luz lo golpea, ¿no parece una galaxia hecha añicos? Los jets privados y las joyas son solo parte de los ricos, tal como la gente común. Habla de sus compras diarias. Tengo que aferrarme a alguien tan influyente como Zhou Shenjiang. Absolutamente debo asegurar mi lugar. Señorita Chun, este collar está chapado en oro, ¿verdad? Ya ni siquiera venden estilo en los mercados de descuento. ¡Qué detestable! Es una marca de lujo. Lo compré con mi propio dinero ganado con esfuerzo. Cuesta varios miles. Está bromeándose. Señorita Chun, no me resulta familiar. Me pregunto de qué familia sos. Recuerdo a la hija del grupo Chun. No usa ese nombre. Y además, ella ya se casó con la familia Jong. Veo que eres de una rama de la familia Chun, ¿verdad? Eso sigue siendo un buen origen. Yo tampoco soy de una rama de la familia Chun. ¿No eres de una rama? Entonces solo eres de alguna familia menor. Bueno, no importa si no eres una heredera. Hoy en día, los ricos solo buscan nueras con estudios superiores. ¿De qué universidad te graduaste? Nuestra Xiao Xiao, aunque su familia es común, lo compensa siendo dulce y sensata. Yin Yang le tiene mucho cariño. Para poder entrar en la familia, debe tener algo especial. Da la casualidad de que tengo una cita a Ming. ¿Por qué no nos muestras lo que sabes hacer, señorita? No sé tocar eso. Entonces seguro debes conocer alguna destreza femenina. Preparar un plato de fruta. Eso no debería ser muy difícil, ¿verdad? No permitiré que me humillen aquí. Solo es cortar fruta. No es como si nunca hubiera visto hacerlo antes. La película fue traducida y narrada por M Media. Esta técnica, mis sirvientes cortan mejor que tú en la familia Zhou. ¿Cómo podría mostrar mi rostro? ¿Y basándome en qué? Solo porque nacieron en la riqueza. ¿Creen que pueden pisotear la dignidad de alguien más? Ya es suficiente. Solo quieres dejarme en ridículo, ¿verdad? Déjame decirte, yo Xiao no soy alguien a quien puedas intimidar. Xiao, no seas impulsiva. Por favor, deja de estar enojada. ¿Impulsiva? Creo que solo estás avergonzada y enojada porque toqué un punto sensible. Exacto. Cualquiera se sentiría herido si le tocan su punto débil. Es algo natural. En realidad, no es difícil unirse a nuestro círculo. Solo necesitas unirte a mi club de damas. ¿Quieres unirte? ¿Puedo unirme? Por respeto a la señora mayor Zhou, una cuota de membresía de 500,000 bastará. Sin embargo, es solo para el nivel más bajo. 500,000. ¿Estás tratando de robarnos? ¿Robar dinero? Claramente no tienes idea de lo que es nuestro club. Cada vez que se celebra un banquete, el valor de esas relaciones vale mucho más que millones. Xiao Xiao puede venir de una familia común, pero pronto será una joven señora de la familia Zhou. Todo lo que pertenece a la familia Zhou le pertenece a Xiao Xiao. Pagaré este dinero por Xiao.
Transacción fallida. Señora Mayor Joe, todavía está usando esa tarjeta negra, ¿verdad? ¿Olvidó que la tarjeta negra está en mantenimiento? No se puede usar en este momento. Mira mi memoria. Lo olvidé por completo. Entonces te lo debo por ahora. Haré que mi asistente te envíe un cheque después. Señora Joe, no pretendo ser grosera, pero alguien como ella sin dinero ni alcurnia no puede apoyar el negocio familiar. ¿Por qué soportas la presión de la familia solo para mantenerla a tu lado? Hay muchas mujeres de la alta sociedad como señorita Chun. Si no puede pagarlo, no finja ser más rica de lo que es. Simplemente deje a Shi-Chang y no le impida encontrar a alguien que esté a su nivel. ¿Quién dice que no puedo pagarlo? Ya fue bastante difícil conseguir este dinero de Zhou Shenjiang. Me duele tener que gastar, pero no dejaré que esta gente me menosprecie. Y ciertamente no dejaré que la madre de Zhou Shan piense que no soy digna de la familia Zhou. Este dinero lo pagaré yo. Puedes pagarlo. No estarás dando un cheque sin fondos, ¿verdad? Nuestra señora Lee no acepta cheques sin fondos. ¿Quién dijo que estaba dando un cheque sin fondos? Mamá, por favor, no me detengas. Voy a dejar que vean por sí mismos. Si yo, Chun Yao, soy digna de la familia Zhou. Miren con atención. 500,000. A partir de ahora. También soy miembro de este club. Veamos quién se atreve a reírse de mí ahora. Ya que la señorita Chun es tan sincera, haré que mi personal le envíe el certificado de membresía cuando regrese. Se está haciendo tarde. Así que ya nos vamos. Señorita Chun, tenga la seguridad. Los 500,000 que pagó, se los haré valer. Le traeremos retornos de 1,000 o 10,000 veces más. ¡Qué idiota! Solo está obsesionada con aferrarse a una familia rica hasta el punto de perder el juicio. Si supiera que el club no ofrece nada, estaría furiosa. Los 500,000 ya están en mis manos. Listo. Eso debería verse perfecto, ¿verdad? Mami, hice este desayuno especialmente para ti. La tostada está quemada. Apenas está cocida un tercio. La textura del huevo está fatal. Los trozos de fruta están mal cortados. Déjalo ahí. Se han recibido los fondos para las renovaciones del salón ancestral. Los ancianos están muy satisfechos. La fecha de la boda es el 28 del próximo mes. ¿De verdad? Entonces iré a decirle a Shenin ahora mismo. Puedes ir a decirle a Shangyang ahora mismo. Es una buena noticia. Conociendo la personalidad de Shangyang, vendría de inmediato desde la ciudad A para celebrar contigo. Sin embargo, si la familia Zhou se entera, piensa bien qué es más importante. Realmente debes pensarlo muy bien. Mami, no te preocupes. Absolutamente no le diré a Shangyang. Los ancianos Zhou también dijeron que si no se cumple el KI antes de la boda, la boda se cancela. Ceremonia del té matutino. Distinguir entre matcha japonés y té negro inglés. Arreglos florales por la tarde. Las técnicas ortodoxas de la escuela Eonobo. Por la noche, recitar la genealogía de memoria. Un error equivale a una hora de entrenamiento extra. Señorita, está rompiendo las reglas al hacer esto. Tía Nan, ¿desde cuándo te volviste tan anticuada? Xiao Xiao es una buena chica. De origen es un poco común. ¿Pero realmente le tengo cariño? Señorita, usted conoce las reglas de la familia Zhou.
Es muy consciente de ellas. Una nueva novia que entra en la familia debe traer una dote de 5 millones. Es una regla estricta establecida por nuestros ancestros. Una regla estricta. Esa gallina que no pone huevos. ¿Cuánta dote trajo ella inicialmente? 80 millones. ¿Y cuál fue el resultado? Quiero a alguien que pueda tener hijos. No una gallina que pone huevos de oro. 80 millones. Pero si los ancianos de la familia Joe se enteran de que la está subsidiando en secreto, incluso si la señorita ha Film entrado en was la familia, translated and narrated será by expulsada. M Media. Señorita, el pez está mordiendo el anzuelo. Mire esa expresión. Probablemente esté desesperada por conseguir el dinero. Avise al departamento legal. Redacten el contrato para mañana. Márquenlo claramente. Donación voluntaria. No reembolsable bajo ninguna circunstancia. Mamá, papá, consigan 5 millones de inmediato. Lo más rápido que puedan. 5 millones. ¿Creen que su viejo es una imprenta de billetes? ¿Y acaso te han estafado en M Media? Me voy a casar con la familia Saab. Este es el diario que preparé. ¿Esto es real? Solo eres una sirvienta para ese tal. Estoy a punto de formalizar mi situación. Cuando sea la joven señora, abriré una cadena de supermercados para ustedes y compraré una villa. Eso suena bien. ¿No mencionó el viejo Leo la última vez que podíamos obtener un tipo de préstamo hipotecario? Buena chica, no te preocupes. Juntaré hasta el último centavo para dártelo. Sí, lo conseguiremos para ti. Ma, papá, tienen que apoyarme. Estoy a solo un paso de convertirme en una joven señora. Es cierto lo que dicen. Dios los cría y ellos se juntan. ¿Alguna noticia de Joan? Esas dos rompehogares han estado en contacto constante. Sin embargo, Chan Xiao Xiao no ha dicho ni una palabra sobre mudarse aquí. Por supuesto no se atrevería. Un gorrión que ha logrado posarse en una jaula de oro nunca soñaría con cortarse sus propias alas. En contraste, considerando lo desesperada que está Qin Xiao Xiao por casarse, ¿no es eso demasiado fácil para Joxiang A Shang? Haré que alguien le cause algunos problemas. Solo necesitamos asegurarnos de que no puedan contactarse por un tiempo. Iré a organizarlo ahora mismo. The film was translated Puedo elevarte and para que seas un narrated by fénix. M Media. Y puedo fácilmente convertirte de nuevo en un simple faisán. Mamá, por favor, toma un poco de té. Mamá, mis padres escucharon lo buena que has sido conmigo y organizaron un pequeño banquete para invitarte. Ya que vamos a ser una familia, conocer a los suegros es lo correcto. ¿En serio, mamá? Entonces iré a decirles ahora mismo. Tianan, ya que va a conocer a los suegros, ¿no deberíamos preparar un regalo generoso? Pero
N tiene razón. La etiqueta debe ser respetada. No se preocupen, yo me encargaré de todo. Me aseguraré de que la familia Chan recuerde esto por el resto de sus vidas. Recuerden, manténganlo respetable. Oye, tu futura suegra es realmente tan rica, Ergetus. Solo un vestido de novia. Costó 3.080.000 y fue hecho a mano por un diseñador francés. Hayo, realmente vas a ser una joven señora. Los ancestros de la familia Chung deben estar revolcándose de alegría en sus tumbas. Nuestra Yao ha estado destinada a la riqueza desde niña. Mi suegra ya llegó. Así que tu Chano Xiao. Eres una pequeña sinvergüenza. El espectáculo va a comenzar. O sea, ¿quién diablos eres tú? Target. No hagas eso, loca de remate. ¿Sabes quién es mi yerno? No me importa quién sea tu yerno. Suéltame. Estás fuera de tu The liga. film was translated and Miren a este grupo de narrated perdedores. by M Media. Echen un buen vistazo a su maravillosa hija. Dios mío, atrapando tantos a la vez. Espera, ¿no dijo que se casaría con una familia rica? Resulta que se casa con varios hombres a la vez. La familia Chun realmente sabe cómo criar a una hija. La mayoría de la gente no podría aprender eso aunque lo intentara. Estas fotos son falsas. ¿Por qué actúas de forma tan falsa? Mira y dime si es falso. ¿Quieres que traiga al protagonista de las fotos para confrontarte cara a cara? Vine hoy para representar a aquellos cuyas familias has destruido. Para darte una advertencia. Si te atreves a seguir jugando así, la próxima vez no será solo una bofetada. Así de simple. Viejo Chun. Las cosas se han puesto muy feas. Deberíamos continuar con el banquete. Todavía estás pensando en comer. La reputación de la familia Chen ha sido arrastrada por el lodo por tu familia. Exactamente. Jefe, está hecho. Buen trabajo. Llámame de nuevo si tienes más trabajos buenos como este. Golpear a una rompehogares es mucho mejor que bailar en la plaza. Vamos, Tianan. Ahora es momento de que yo, esta buena suegra, vaya a rescatar a mi nuera. La reputación de la familia Chen ha sido arrastrada por el Pacífico por ustedes. Miren a su hija. Está lidiando con 3 o 4 hombres a la vez. Más activa que una callejera. No quería ser una joven señora hace un momento. Resulta que eres una pública. Chan Hao Xiao, ¿estás tratando de coleccionar estampillas? Altos, tatuados, de todas las formas y tamaños. Tus gustos son bastante eclécticos, ¿verdad? La película fue traducida y narrada por Siempre he tenido la mente abierta y que... Usted es un montón de palurdos de campo. Nunca entrarán en la alta sociedad en toda su vida. Sin vergüenza. Es así como tus padres te criaron. Deja de actuar tan altanera conmigo. Tío mayor, su hijo apostó tanto, que no le quedó ni la ropa interior. Segundo tío, descubrieron que su yerno tiene un amante. Pero yo... Al menos yo me acosté hasta llegar a la alta sociedad. Todos se ven tan feos cuando solo están celosos y amargados. Vergüenza. Una absoluta vergüenza. No hay nadie como tú en la familia Chen. ¿Qué está The pasando? film was translated and narrated by M Media. Y molestó a nuestra Yao así. Son los
Suegros, todo esto es un malentendido. Un malentendido, suegros. Un malentendido, suegros. Todo es un malentendido. Solo un malentendido. Estas fotos se ven horribles. Incluso hicieron que nuestras se vean pequeñas en pez. Pero por otra parte, no es de extrañar. Hay ángulos que no se pueden sostener solo con el pecho. Estas fotos es claro que alguien está celoso de que nuestra Xiao se case con la familia Xiao y las retocó a propósito para incriminarla. It's exy. Mami, solo tú estás dispuesta a creerme. Simplemente me gusta alguien como tú. Toma este brazalete como mi depósito por ser mi nuera. ¡Qué tacaño! Es solo un brazalete barato. Esta fue la pieza final en la subasta de South Sapes el año pasado. Se vendió por 132 millones. Me temo que toda su familia ni siquiera podría reunir esa cantidad. Son unos suegros verdaderamente generosos. Que Yao pueda casarse con la familia Xiao. Es realmente una bendición de nuestros antepasados. Suegros. Cuando nuestra Yao era pequeña, un adivino dijo que traería prosperidad a su esposo. Chen Yao ha estado con tantos hombres. Y sin embargo, la señora Xiao no le presta atención. ¿Podría ser que el joven maestro de la familia Zhao tenga algún tipo de problema? Sería genial si ella trajera buena fortuna a su marido. Una vez que Shangyang regrese de su viaje de negocios, finalmente podré retirarme en paz y entregarles a ambos. Solo estaré esperando para cargar a mi nieto gordito. En cuanto a ustedes, parientes, ella prefiere creer en fotos retocadas que creerles a ustedes. Quien vuelva a decir tonterías, le voy a romper la boca. Adiós, suegros. Nos vemos de nuevo. Viejo Chun, eres a la señora Zhao hace un momento. Realmente tiene presencia. Yao es verdaderamente capaz. Puede ayudar a mi hijo a conseguir un trabajo en el grupo Xiao. En cuanto a eso, la familia Xiao tiene una regla. La novia debe traer una dote de 5 millones. Todavía nos falta. Lo reuniremos ahora mismo. Aquí hay $500,000. Pongamos The esto film primero. was translated and narrated Gracias by a todos. M-Media. El teléfono de John Jen reproducía una voz femenina cada vez que llamaba. Cuando llegue el momento, veremos si todavía siguen sonriendo. Mamá, mira. Esto parece diamantes de verdad. No toques eso. Es una pieza personalizada de Swarovski. Incluso una sola cuesta más de lo que podrías pagar jamás. Mamá. Mira. Este fondo es perfecto. Para las fotos de boda. Parece la portada de una revista. Yo, qué honor tenerla aquí, Certa. Ha pasado tiempo. Se ve más radiante que nunca. Es usted muy amable. Todo es gracias a la guía de mamá. Bueno, es así, es cierto. Ve a echar un vistazo primero. Está bien. Ha pasado más de medio mes. ¿Y sigue siendo tan vulgar? Incluso con la tía Nan para enseñarle etiqueta, simplemente no aprende. Supongo que no puedo hacer nada al respecto. Mamá, mira. Esto es tan hermoso. Shirley tiene un destino de campesina, pero sigue soñando con ser un fénix. Obsérvame. Aunque esta pieza de alta costura se arruine, ella no la llevará puesta hoy. Señorita Chun, venga a probar mi café arábica. Las manchas de café son las más difíciles de limpiar. Señorita Chun, ¿por qué no prueba esta silla Bentley hecha a medida? Apenas el mes pasado, la señora Daughter vino aquí expresamente para tomarse fotos para las redes sociales. ¿Está bien, mami?
Dios mío. ¿Qué tan torpe eres? Tú eres ella. Eres... tu vestido. Que alguien le traiga a la señorita Chan ropa para cambiarse. ¡Qué vergüenza! The film was translated Es la and única que queda en el narrated by almacén. M-Media. Quizás deberías cambiarte esa primero. Tu atuendo actual es simplemente impresentable. ¿De qué te ríes? Haré que ustedes muertos ya. Todos ustedes esperen. Estarán de rodillas limpiando mis zapatos. ¿Me oyen? La película fue traducida y editada. Es ciertamente única. Naturalmente, los estándares de mi club son bastante rigurosos. Incluso los uniformes del personal están hechos a medida de una línea secundaria de Army. Señorita Chun, ¿estás satisfecha con el lugar? Es absolutamente hermoso. Esta lámpara de cristal es exactamente lo que soñé. Entonces, si te gusta Yao, reservémoslo. Pago inicial. Le pediré al contador que haga la transferencia. Señora Joe, ¿qué está haciendo? Si la familia de la nueva novia ni siquiera puede pagar el depósito de la boda, se correrá la voz y la gente nos señalará. Dirán que la familia Joe se casó con una gafe que solo trae mala suerte. Señorita Chun, ¿qué opina usted? ¿Quién debería pagar esto? Para mantener nuestra dignidad. So Xianyang tiene otra mujer. ¿Qué pasa si ella tiene dinero? En este momento, aparte de ser buena con mi suegra, no tengo otras ventajas. Debo aferrarme al corazón de mi suegra. No debo dejar que piensen que mi familia es pobre ni dejar una mala impresión por esto. Dean, ¿yo pagaré? Está bien. Dada la situación financiera de su familia, déjeme cubrirlo. Gastar un poco en las apariencias. A la familia Joe no le importa. No, esta es mi sinceridad hacia la familia Joe. Esta cantidad, debo ser yo quien pague. Señorita Chun, este lugar es suyo para fin de mes. Le deseo una feliz boda. Mami, The film was por favor, tome un poco de... translated and narrated by M-Media. Este té es cada vez mejor. Mientras mami esté satisfecha. Satisfecha. Eres la nuera que yo misma elegí. He visto tu progreso con mis propios ojos. Sin embargo, ¿Qué? la fecha de la boda está casi aquí. Hemos elegido el conjunto para tu vestido de novia y concretado el lugar. Todo está en orden. Es solo tu parte en la familia Joe. Todavía no está terminado. Mami, Xianyang ha estado fuera por negocios. No podría hacerlo yo sola. Eso no es urgente. Puedo hablar con los ancianos de la familia Joe. Esperen hasta que estén casados. No será demasiado tarde para terminarlo entonces, pero pide el resto. Si los ancianos de la familia Joe piensan que no has aprendido la etiqueta básica y te prohíben entrar en la familia, entonces todos tus esfuerzos previos habrán sido en vano. Habrán sido en vano. Nunca esperé que mi futura suegra fuera tan atenta. Todo lo relacionado con mi matrimonio y la familia Joe depende de mí. Elegir apoyarme en mi suegra desde el principio fue la decisión correcta. Mami, por favor, quédate tranquila.
Definitivamente no te defraudaré. Entonces haz tu mejor esfuerzo. No me decepciones. Debes quitarte los zapatos antes de entrar. La nuera de la familia, Joe. Tu voz es demasiado baja. No puedo oírte. Recítalo de nuevo. El 80% de su capacidad son 240. Este vaso es de 253 ml. Meses. La película fue traducida y narrada por Amy Media. El origen de esta botella. Ya has cometido un error 3 veces. Te castigaré haciéndote copiar la información regional. 100 veces. 100 veces. Mamá. Ha habido avances últimamente. Los ancianos de la familia Joe han dicho que los asuntos de Kitty pueden completarse después de la boda. ¿De verdad? Eso es maravilloso. Entonces iré a decírselo a mis padres ahora. N. Deberíamos cerrarla ahora. Parece que los peces han nadado. Todos hacia la red. Cierra la red. Comienza la operación. Josh, Esposa, ese proyecto del señor Wang finalmente ha sido aprobado. He hecho una gran contribución esta vez. Puedo regresar en 2 días. Cuando regreses, organizaré un banquete para darte la bienvenida y recompensarte bien. Tengo una sorpresa para ti. Esposa, no estarás planeando anunciar mi toma de control de la empresa en el banquete, ¿verdad? Eso también estaría bien. No puedo soportar verte trabajar tan duro. Ten por seguro que ciertamente administraré bien la empresa. En la ciudad durante este tiempo. Has estado trabajando duro. Esposa, eres lo mejor para mí. Conocerte es verdaderamente la mayor bendición que he cultivado en 3 vidas. Cuando regreses, organizaré un banquete para darte la bienvenida y recompensarte bien. Tengo una sorpresa para ti. Él todavía se atreve a conspirar contra la empresa. Deberías medir su propio valor. Debo practicar bien. Para el día de la boda. Quiero dejar a todos atónitos. Hola. Chao. Este proyecto fue un éxito total. Y volveré en 2 días. Está bien, entiendo. Tengo algo que atender ahora. Hablaremos cuando nos veamos. Debe ser porque el día de la boda está cerca. Mi suegra pidió específicamente que regresara. Parece que mis esfuerzos no fueron en vano. Tía Nan, dígale a la Smith, lee que la gran sorpresa para el lugar de la boda. Debe prepararse bien. No olvide traer a los padres de Zhao Ziyang. Venga aquí de nuevo. Señorita, descanse tranquila. Todo está arreglado según su plan. Le garantizo que para todos será algo inolvidable de por vida. 2 días después. Chao. Este vestido de novia de haute couture tuyo es realmente impresionante. Parece sacao. Directamente de las páginas de una revista. The film was El vestido de novia de translated Zhao and me narrated resulta un by poco M familiar. Media. No dijeron las noticias. Hace poco que la serie Diosa de la Luna del diseñador francés Leo fue comprada por la hija de la familia Shen en la ciudad. Incluso celebraron la boda del siglo. ¿Por qué estás diciendo tonterías? Creo que solo estás muerta de envidia. Exacto. Pero el vestido de novia de Zhao Xiao, solo el costo de mano de obra sería suficiente para que ganaras dinero por varios años. El depósito de este salón de banquetes por sí solo, el depósito del salón de banquetes es de 2 millones. ¿Alguna vez has visto siquiera tanto dinero? Déjame decirte algo. Hay un sinfín de gente rica que tiene el dinero.
La película fue traducida. Y se mueren por reservar este lugar. Pero tienen que esperar 3 años solo para conseguir un espacio. Es solo porque la familia Zhao tiene tanta influencia que pudieron lograrlo con una sola llamada. De lo contrario, personas como tú ni siquiera soñarían con poner un pie aquí en esta vida, mucho menos asistir a un evento así. Todo esto es gracias a nuestra Haoyo. Yaoja, eres increíble. La familia Chen realmente debe haber tenido, nuestros antepasados fueron bendecidos. Cuando mi suegra vio que me encantaba este lugar, lo reservó para mí, ahí mismo, para la familia Zhou. Eso es solo un detalle menor. Eso es realmente asombroso. La señorita Zhou Shenyang ha aterrizado. Tan Yang, el chofer de la familia ha ido a recogerte. Deberías directamente al salón de banquetes. Desde hoy en adelante, soy el señor Zhou del grupo L. No, espera. Debería cambiar de grupo Lu a grupo Zhou. Zhou sin suegros. Todo es gracias a su cuidado, por nuestra Haoyo. Y no fuera por usted, hoy ni siquiera existiría Haoyo. Usted es la mayor benefactora de nuestra familia. Si Xiao hace algo mal, siéntase libre de corregirla o castigarla. Sí, exactamente. Siéntase libre de castigar. Adelante, mamá. Mis padres y amigos están aquí. ¿Por qué? ¿Acaso no he visto a nadie de la familia Zhou todavía? Están en camino. Justo estaba a punto de ir a recibirlos. Mamá, iré contigo. Necesitas quedarte aquí y atender a los invitados. Este es tu gran día. Si te vas, ¿qué pasará con este banquete? Está bien, mamá. No te preocupes. Los atenderé como es debido. The film was translated and narrated by M Media. Dime, ¿cuánto crees que durará esa sonrisa suya? Todos coman tanto como guste. Es muy probable que esta sea la última vez. ¿Alguna vez llegan a venir a un lugar así? Somos diferentes. Una vez que Gaia se case con la familia Zhao, tendremos todos los banquetes y mariscos que queramos y podremos asistir a lo que queramos. Gaio realmente ha traído honor a la familia Chen. No se olviden de velar por nosotros en el futuro. No me olvidaré de nadie. Exactamente. Solo este vestido de novia muestra que es de la familia Zhou. ¿Cuánto valoran a Hoa? Solo sigan adelante y coman hasta llenarse. Este es el banquete de celebración de mi hijo. No sean tímidos. ¿Saben qué clase de lugar es este? Lárguense de aquí ahora. ¿Con quién crees que hablas, pequeña mocosa? Ni siquiera hemos preguntado quién eres y ya nos estás sermoneando. Probablemente sea una empleada de la empresa de John Yang. ¿Una empleada? ¿Es una empleada realmente tan ciega? ¿No puedes ver que hoy es el banquete de celebración de mi hijo? Seguridad, seguridad, seguridad. Saquen rápido a estos alborotadores de aquí. No dejen que arruinen nuestra comida. Esta es mi boda. Banda de buitres. Lárguense de aquí ahora. Exactamente. Seguridad, sáquenlos de aquí. Este es un día alegre para que nuestra Xiao se una a la familia Zhao. ¿Podrían, por favor, no armar un escándalo aquí? Tianan, mira, está Jen Xiao Xiao y mi antigua suegra son una pareja perfecta, con ese espíritu competitivo suyo. Es una lástima que no sean realmente suegra y nuera. Esto es correcto. Esto es mucho más entretenido que cualquier otro. ¿Qué es esto? Lárguense. Mamá, Mis huevos de gallina. mamá. Hijo, mira esto, mira estos huevos. Zhou Shenyang. ¿Cómo la llamaste? ¿Por qué estás aquí? Lárgate. Este no es lugar para ti. ¿Por qué no debería estar aquí? Es esta partida de buitres. Deberías irte. Oh. Zhou Shenyang. ¿Quién es esta loca? Tu madre me tomó de la mano ayer y dijo que, una vez que regresaras, arreglaría tu divorcio con esa vieja bruja y me dejaría casar contigo por todo lo alto. ¿De qué tienes miedo?
¿De qué estás hablando? Ella es mi propia madre. La madre a la que mencionó Yao soy yo. Yo. Esta película fue traducida y narrada por M Media. Eres un idiota. Te han engañado y ni siquiera te das cuenta. Imposible. The film was translated Imposible. and narrated by Hijo, M Media. ¿qué está pasando realmente? ¿No dijo hace poco que esta vieja gallina Lu Jinhong te había entregado toda la empresa? No es hoy tu banquete de victoria. Suegra. Eso no es correcto. A partir de esta noche, eres mi ex suegra. Este es el gran hijo que has criado. Esposa, escúchame por favor. Tu hijo. Comiendo mi comida, usando mi dinero, manteniendo a un amante e incluso malversando los activos de mi empresa. ¿Es que la familia Lu es realmente tu fondo personal? Yo, esposa, yo. ¿Y qué si tienes dinero? Vieja gallina estéril. Mi hijo está contigo. ¿Cuántos años se desperdiciaron? ¿Y qué si es infidelidad? Deberías pagar por su juventud perdida. Deja ir a mi hijo. Zhou Zhanjiang malversando activos de la empresa. La evidencia está aquí. La policía puede entrar ahora. Un amante y aún así lo suficientemente arrogante para alardear. No era, ustedes dos eran marido y mujer. Por favor, deja ir a Shane. Prometo que Shen Chan nunca se atreverá a hacerlo de nuevo. Te lo ruego, déjalo ir. Esposa, me equivoqué. Perdóname. De verdad me equivoqué. Perdóname. ¿No dijiste hace poco que te estaba haciendo perder el tiempo, nene? Así que ahora sabes cómo rogar. Fue ella. Ella me sedujo. No tiene nada que ver conmigo. Joyang, eres un imbécil. Tú tampoco eres un santo. No rompas mi vestido de 3 millones. Es verdad, eran 388. Pero no 3.080.000. Eran 388 y... Entra y confiesa todo. La cantidad de dinero a devolver. Así que escúpelo todo para mí. Esposa, Tal vez aún puedas reducir tu sentencia. es un malentendido. Claro. Ese par de millones que gastaste en Jin Xiao Xiao. Los he recuperado todos. Esposa, es un malentendido. En serio. Perdóname, esposa, me equivoqué. Hermano, devuélveme mis 500.000. The film was Y translated mis 200.000. and narrated Mi hijo by espera M-Media. ese dinero para casarse. ¿Diste tu palabra entonces, jurando que los Joe pagarían el doble? Hermano mayor, le di todo mi dinero a la familia Joe. Ya no me queda nada. Se acabó todo. Todo ha desaparecido. El dinero de nuestra familia se esfumó. El dinero de tu familia también se perdió. Devuélvenos nuestro dinero ganado con esfuerzo. Lee, Maldito, regrésanos nuestro dinero. regrésanos nuestro dinero. Se terminó todo. Devuelve el dinero. Regrésalo. Devuelve el dinero. Regrésalo. Devuélvenos nuestro dinero ganado con esfuerzo. ¿Te recuerda esto? No todo gorrión que se posa en una rama puede volverse un fénix. Hay cosas que son inherentemente pobres. No puedes quitarte eso en esta vida. Será mejor que te quedes en el lodo.